darte la gloria. Es lo mejor que me ha pasado. 3. Hola, buenas tardes, bienvenido a este vuestro canal, compartiendo su gracia. Una vez más estamos con todos vosotros. Gracias, hermanos, porque sabemos que estáis ahí detrás, que nos veis, que estáis suscritos, que compartís los vídeos y que nosotros desde aquí intentamos haceros mucho bien. Contento y gozando una vez más de tener a mi hermano Carlos aquí y a mi hermano Tomás. ¿Qué tal, hermano Carlos? Amén, buenas tardes, que Dios os bendiga mucho. Bueno, pues aquí estamos para disfrutar una vez más la presencia del Señor y bueno, trayendo temas interesantes y importantes para nuestra vida cristiana. Qué bueno. ¿Qué tal está, hermano Tomás? Muy bien, encantado de estar otra vez con todos vosotros. Ya sabemos que por tema tiempo la mayoría trabajamos, nos es un poco difícil el hecho de que coincidamos todos para grabar vídeos, pero nuestro deseo es siempre hacerles bien y de verdad que aprovechamos estos momentos para pensar en vosotros que nos veis, para intentar haceros bien de todo corazón. Amén. Qué bien. Pues bueno, vamos al tema, ¿vale? El tema es que como en estos programas anteriores estuvimos hablando de grandes hombres usados por Dios como Evan Roberts, John Whitfield, Juan Wesley, todos estos que verdaderamente y fueron usados por Dios grandemente y en ellos se hubo grandes milagros, portentos y prodigios y grandes maravillas. Y me gustaría preguntaros para vosotros cuál es el milagro más grande o uno de los milagros más grandes que han hecho hombres, profetas, incluso Jesucristo mismo. Amén, amén. Pues la Biblia está llena de milagros, ¿no? Pero hay un milagro que a mí, sobre todo, y creo que causó mucho impacto en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, que fue la resurrección de Lázaro, ¿no? Que muchos querían negar y querían esconder, y creo que ese milagro fue un milagro increíble y maravilloso, y digno de creer. Qué bueno, impresionante, muy buen milagro. ¿Qué nos dirías, Tomás? Bueno, pues como todos, cuando pensamos en milagros, pensamos siempre en estas grandes cosas, y es que si algo hizo Jesús es hacer milagros. Amén. Desde su propio nacimiento, que es el que yo creo que es uno de los más grandes, Dios hecho carne, Amén. es algo es un milagro, algo imposible de creer. Es un misterio. La encarnación del verbo en carne, que es la primera vez en la que dice la Biblia, dice que el verbo se hizo carne y vimos su gloria, y es la primera vez que en carne se puede ver gloria. Amén, amén. Pues estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que cuando hablamos de el milagro o de milagros grandes, vamos más a lo que se pueda ver, ¿no? A lo físico, sobrenatural. A lo sobrenatural. Pero creo que hay un milagro que es interior, el cual todo hombre necesita, el cual nosotros hemos recibido, y creo que está un poco escondido y no se suele hablar de este gran milagro que es la conversión de una persona, el recibir el perdón directo de Dios. Y hoy nos vamos a centrar en este tema del milagro más grande, hablando en términos de necesidad humana y de necesidad a aquel hombre y todos aquellos que nos estéis viendo, es que Dios perdone nuestros pecados. Es la necesidad más urgente, es el milagro más grande, la conversión de una persona. Amén, amén. ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Creo que lo más difícil para el ser humano es reconocer que necesita ser perdonado. De acuerdo. Es una de las grandes barreras que Dios encuentra cuando se acerca al hombre. Es una barrera que el hombre a veces pone hasta que uno se siente verdaderamente que es culpable de algo. Pero claro, si un hombre no se siente culpable, ¿por qué se va a tener que arrepentir, ¿no? Es como aquel hombre que comete algo terrible, como puede ser un asesinato. Él mismo tiene que reconocerse que él ha asesinado y que ha matado y se tiene que sentir culpable de ese acto. Entonces, claro, todos debemos entender que es un milagro grande y aparte es una barrera que a veces el hombre pone delante cuando el Señor quiere salvarlo, que se sienta culpable de desobedecer a Dios y de vivir una vida llena de pecado y de desobediencia. Perfecto, es verdad, y desde aquí queremos ser sensibles, ¿no?, a todas aquellas personas que nos ven, pero sí me gustaría preguntaros, hay personas que nos pueden estar viendo que quizás digan: yo soy buena persona, no me meto con nadie, yo voy a mi trabajo, me levanto, lucho cada día por sacar a mi familia adelante, no voy a la iglesia, no comparto ninguna religión ni nada, soy buena persona, yo no necesito arrepentirme de nada. ¿Qué le diríamos a
a estas personas que quizás nos estén viendo. Y nuestro deseo es que sean capaces de reconocer que verdaderamente necesitan del perdón de Dios. Amén, amén. Bueno, si algo deja claro la Biblia y Jesús es que todos los hombres somos pecadores. Muy bien. Dice en Romanos 3, 11 creo, que no hay ni uno bueno, no hay nadie que haga lo bueno ni que busque a Dios. Y otro pasaje dice que todos nos apartemos a una y nos hicimos inútiles delante de la presencia de Dios. Entonces, es cierto que lo que tenemos que entender es que el hombre está enemistado contra Dios desde que Adán pecó. Muy bien. Y es una herencia que vamos acarreando. Y me dirás, pero si Adán pecó, ¿qué culpa tengo yo? Muy bien. Porque claro, eso es algo Buena obvio. pregunta, es una buena pregunta. ¿Qué tiene que ver que Adán pecara con que yo esté enemistado contra Dios y que yo sea pecador? Está bien, apartando de que todos tenemos nuestros pecados particulares, porque no hay santo, por lo menos todavía no conozco a nadie que le hayan salido balas. ¿Verdad? Lo que sí está claro es que tenemos a Adán como cabeza federal. ¿Y eso qué quiere decir? Verás, si ahora mismo nuestro actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, declarara la guerra a Francia, los franceses vendrían a tu casa y posiblemente harían daño, te tendrían daño a ti y a tu familia, y tú les dirías, pero si yo no te he hecho nada, ¿verdad? Claro. Yo no he hecho nada en contra tuya, ¿por qué vienes a hacerme daño a mí? Él te podía decir, es que tu presidente ha amenazado a mi país y entonces estamos en guerra. Entonces, Adán de alguna manera hace la misma figura de cabeza federal, y como él le declaró la guerra a Dios cuando pecó, todos sus descendientes, es decir, nosotros, tú y yo, estamos enemistados contra Dios desde aquel punto. Ahora bien, el porqué de esta necesidad, porque es cierto de que cuando hablamos de milagros, todo el mundo piensa automáticamente en un milagro físico. Claro, sí, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, milagros de ese tipo, ¿no? Eso es. Pero claro, y es cierto, vaya, no digo que eso no sea una necesidad, es algo serio, porque si vemos a gente que es paralítica, que es muda, que es ciega, y realmente viven vidas que dentro de su capacidad pues intentan ser felices, pero es cierto que hay necesidad, y Dios puede saciar esa necesidad. Amén. Pero en el mejor de los casos, el ciego volverá a ver, el cojo volverá a andar, el mudo volverá a hablar. Pero si no se les son perdonados sus pecados, esas personas irán al infierno. Amén. Amén, amén. Es como de lo que está diciendo, que es algo muy bonito, es decir, a ver, los milagros no suceden por cualquier cosa, es decir, los milagros es en base de, es decir, Dios no levanta a un paralítico para que luego siga pecando y siga desobedeciendo, sino que ese milagro tiene como fin que esta persona se convierta. No solamente esta persona, sino el entorno en el que rodea, ese milagro tiene un fin, ese milagro físico. Es decir, ¿cuál es el final? Que se arrepientan y que crean que ese milagro es la gloria de Dios, o sea, trayendo un beneficio a la carne, pero también entendiendo que el fin de todas las cosas es esta, que reconozcamos que necesitamos a Dios y que necesitamos ser perdonados. Como aquel paralítico que lo llevaron y Jesús lo que le dijo, dice, hijo, tus pecados son perdonados. Amén. Ahí golpeó la conciencia de todos aquellos hombres que estaban alrededor, ¿no? Eso es muy bueno, y eso sí quería llegar luego a eso, pero es que ya lo ha sacado y es buenísimo, porque resulta que esas personas llevaron a su amigo delante de Jesús porque ese hombre necesitaba levantarse de su lecho. Ellos pensaban que la necesidad de ese más hombre urgente era ser levantado. Claro. Pero cuando van, Jesús no le dice, levántate. Lo primero que le dice es, tus pecados se son perdonados. Amén, amén. Es decir, Gloria se a basa primeramente en su necesidad más apremiante. Perdonados tus pecados y ahora sí, levántate. Amén. Y como decía nuestro hermano Carlos, siempre hace con un propósito. Esos milagros van seguidos de la mano de siempre que Dios encarecía a la gente a una cosa: vete y no peques más. Amén. Muy bonito.
Amén. De hecho, podríamos leer, por ejemplo, Salmo 32, que es precioso: dichoso, bienaventurado aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, en quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Amén, amén. Y hemos de ser claros en esto, en que no hay peso que esté expuesto sobre encima del hombre más que su pecado. O sea, el peso de la carga en la conciencia del pecado y de reconocer de que soy pecador, es un peso que mucha gente no sabe lidiar con eso. Viven en el umbral de la muerte, por decirlo así. Sí. Tanto que la desean, que muchos se suicidan siempre por la culpa, por sentirse culpables. Verdad, verdad. En cuanto has dicho una palabra que estabais hablando, y hacíamos una pregunta a los que nos ven, y decíamos, porque claro, esto a veces es gracioso, pero a veces serio, ¿no? Que cuando decimos, es que yo soy una buena persona, ¿no? Sí, Pero claro, la Biblia, como estábamos hablando, dice todo lo contrario. Dice, hay un texto que para mí es muy clave para este tema, y es: cuanto todos pecaron, todos. O sea, no hay ninguno que puede decir, yo no pequé, yo no transgredí, yo no desobedecí, yo no mentí, yo no robé. Dice, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. No había nada, no había ninguna forma de que los hombres pudieran, digamos, ser perdonados o autoperdonados. Como decía nuestro hermano Tomás, que Adán es cabeza de la creación, claro, pero en cuanto a un pecado ya imputado de generación en generación, pero claro, particularmente cada uno tenemos nuestras debilidades y nuestras tentaciones y nuestras pasiones, Nuestras luchas. amén, en nuestras luchas, es decir, no sirve, ojalá sirviera con ser buena persona, quedarme en mi casa y no meterme con nadie, pero es que no sirve, hermanos, amigos que nos escucháis, no sirve, no es la forma. Y no las medios que Dios ha puesto para que nosotros podamos alcanzar el perdón. De hecho, todas estas personas que puedan estar viéndonos, quizás que tengan problemas de ese peso que ellos, sin saberlo, porque Claro. es que estoy segurísimo que sin saberlo, y ellas considerándose buenas personas, sin saberlo, el peso de la carga del pecado te está asediando, te está achicando cada vez más abajo, y sin tú quererlo has acudido al psicólogo, al amigo, al vecino, y te vamos a decir lo que nosotros pensamos desde aquí como cristianos. Un psicólogo te podrá intentar ayudar, un psicólogo te podrá intentar hacer comprender mejor tus sentimientos y lidiar mejor con esos problemas, pero jamás, ni el mejor de los psicólogos podría librarte del peso del pecado que te asedia. No puede, porque eso solo puede hacerlo alguien que es sobrenatural, que se llama Jesús de Nazaret. Entonces, tocante a esto, y volviendo al tema de que para nosotros el milagro más grande, porque un milagro de una persona que reciba la vista o sea curado, es un milagro que te sana. Pero nosotros vamos a lo profundo, no queremos simplemente un milagro que sane, sino un milagro que salve. Que salve, sino que te salve. Y no hay otro que empezar siendo perdonado. Si Dios no nos perdona, no podemos ser salvos. Y la Biblia es muy clara en eso. Entonces quisiera ir a ese milagro en concreto, y quiero pensar de que estamos en esto de acuerdo, de que el evento por excelencia de ese milagro tan grande que fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, digamos que partió a la sociedad, a la humanidad, y la dividió. Para algún despistado que no se haya dado cuenta, creo que esto está dividido, la historia fue dividida en DC y AC, o sea, antes de Cristo y después de Cristo. O sea, el impacto, o sea, la muerte de Cristo y resurrección fue tan impactante que hasta hoy día, pasado ya más de 2000 años, sigue teniendo poder, y poder para perdonar tu vida en el nombre de Jesús. No se habla de nadie tanto como Jesús. No se ha criticado y se ha intentado manchar tanto el nombre de Jesús. O sea, desde que Cristo vino, trayendo el perdón a la humanidad, de una manera voluntaria, porque jamás se ha hablado de otro, hablando humanamente, de ningún hombre, ni ningún profeta, ni ningún historiador, ni
nadie que filósofo más que Jesús. Jesús es el centro, es el centro de la humanidad, es lo que el hombre necesita, es la respuesta a sus preguntas, es la respuesta a sus problemas, es la respuesta a sus necesidades. Gloria al Señor. Y a veces, hermanos, hay personas, como dice Tomás, que se suicidan porque no tienen esa liberación de esa culpa. Y esa gran culpa que a veces, como bien dices, hermano Miguel, que no sabes de dónde viene. ¿De dónde viene esta culpa, esta depresión, esta ansiedad que se despierta en el corazón y el vacío del hombre que tenemos antes de conocer al Señor? Amén. Y quería preguntaros también en qué forma, hay que decir cómo viene ese perdón, mediante qué acto y de dónde viene ese perdón, porque si nosotros llegamos a la conclusión de que hemos pecado, el pecado de nuestro padre Adán pasó por imputación a toda la raza humana y todos hemos pecado, ¿cuál es la solución? Es algo, esto de aquí es muy curioso, ¿vale? Y yo quiero utilizar una expresión que me hizo mucha gracia, pero a la vez es así, del hermano con el que estuvimos ayer, Diego de Madrid. Dijo, atento porque esto es para descansarse. y esto es así, eso es así. Si tú entiendes esto, tú hoy serás salvo. Nadie, absolutamente nadie, podía perdonar ni tus pecados ni los míos. Absolutamente nadie. Porque el ofendido fue Dios. Y solamente Dios puede pagar el precio por su ofensa. Y mandó a su propio Hijo a la tierra para ser crucificado y cargar con nuestros pecados y sufrir lo que tú y yo merecíamos. Y eso es algo que tienes que pararte a meditar. Porque cuando Jesús dice, Señor, pase de mí esta copa, hay algunos que piensan que Jesús estaba sufriendo por el mal trago que iba a pasar de los látigos, el sufrimiento, y yo así no lo creo. Así no lo creo. Porque Cristo sabía lo que venía. Sabía lo que venía. Y es más, cuando a Cristo le están pegando, le están golpeando, le están escupiendo, Él no abre su boca. Como dice la Biblia, como cordero manso fue llevado al matadero, y no abrió su boca, todo lo cayó. Pero durante todo ese proceso no abre la boca hasta que dice esa famosa frase, cita el Salmo 23. Eli, Eli, lama sabachthani. Padre, ¿por qué me has desamparado? Amén. ¿Qué es lo que más le dolió a Jesús? Esa separación con el Padre. Porque esa copa que dice Jesús, pase de mí, es la que el mismo Isaías cita en su libro. Dice que la copa de Dios será derramada, y en el Apocalipsis también. Dice que la copa de Dios será derramada sobre la tierra. ¿Y qué hay en esa copa? Toda la ira de Dios. Y toda la ira de Dios que tú y yo encendimos cayó sobre el Hijo. Es decir, Dios aplastó a su Hijo por ti y por mí, en una cruz. Si tú eres capaz de entender esto, tú hoy serás salvo. Qué bien, qué bien. En palabras sencillas es que el Hijo de Dios murió para que tú no tendrías que morir. O sea, Él vivió la vida perfecta que usted y yo no podríamos vivir. Él se hizo carne, vino a este mundo, habitó entre nosotros y vivió la vida perfecta que usted y yo podríamos vivir, y murió en nuestro puesto. O sea, sobre Él fue todo el peso del pecado. Él fue el sustituto de la humanidad. El sustituto, precioso. Amén. Claro, decía nuestro hermano Tomás y lanzaba una pregunta a los que nos están viendo, diciendo cuál es la manera, ¿no? ¿Cuál es la forma? Yo me viene ahora a la mente y al corazón aquel hombre rico y Lázaro que estaban, dice que uno estaba en el seno de Abraham y el otro estaba en el tormento, estaba en las llamas. Y claro, el rico le pide a Abraham que haga un milagro y le dice, despierta Lázaro y que vaya donde mis hermanos y le diga, porque yo no quiero que vengan aquí este tormento. Claro, ahí manda una enseñanza la palabra del Señor y dice, a Moisés y los profetas tienen, a ellos óiganle. Es decir,
hay veces que los milagros, quizá los milagros físicos, no pueden salvar a nadie, y eso es verdad, aunque tienen un fin. Porque vemos, hermanos, aquellos 10 leprosos que 9 no fueron agradecidos y no volvieron delante del Señor, pero hubo uno que sí, y aquel hombre fue y dio la gloria a Dios. Pero dice, ¿qué le está diciendo? Que la única manera es creyendo en el Hijo de Dios, como bien decía nuestro hermano Tomás, creyendo en el mensaje. Es decir, aquellos que les ha sido predicado y han oído, es la única forma, la única manera, creyendo en el Hijo de Dios, porque dice la Biblia que aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice, pero aquel que no ha creído ha rehusado creer en Él. Y a veces la humanidad es en el estado en el que se encuentra. Rehúsa creer que necesita un perdón. Rehúsa creer que necesita un Salvador. Muy bien. Y ahí es el problema que, para mí, cumbre de toda la humanidad. Se siente el hombre por esencia es autónomo, quiere vivir autónomo, no quiere estar sujeto a nada, a obedecer a nada, quiere vivir sus propias reglas, sus propias normas, aunque tenga que sujetarse. Pero a la hora de la verdad, hablando claramente conforme la palabra de Dios, porque nosotros creemos, a los que nos están escuchando, que la Biblia es la palabra de Dios, no es un libro humano, no es cualquier libro, es palabra de Dios. Y como decía nuestro hermano Tomás, la única manera es creer que Jesús dio su vida por toda la humanidad. Amén. Y que Él nos perdonó. Así es, muy bien. Quisiéramos lanzar esta pregunta, y es que ¿estás dispuesto a darte cuenta o reconocer que necesitas del perdón de Dios? Quizás hoy sea un día especial para ti en el cual recibas ese perdón y mediante ese perdón la salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, nada más que en el nombre de Jesucristo. Aleluya, amén. Muy bien, muy bien. Amén, amén. Vemos, por ejemplo, también volviendo a este gran milagro, que es el milagro de la conversión, amén. Porque a quien Jesucristo perdona, le da la vida, esa vida nueva, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en Corintios, ¿no? En Primera de Corintios, donde dice, he aquí todas cosas son nuevas, las cosas viejas han pasado, y Dios hace digamos, eso que expresa el profeta Ezequiel cuando dice, y yo pondré corazón de carne, quitaré el de piedra y os daré espíritu nuevo, ¿no? Es como esa obra, porque hay que decirlo así, obra exclusiva de Dios, sobrenatural, en el hombre pecador. Que cuando tú reconoces tus pecados y le pides a Dios perdón, Dios te perdona y te da vida eterna. De hecho, Cristo no vino a otra cosa que dice, yo vengo y a daros vida, y vida en abundancia. Amén, amén. Amén. Lo hizo Juan 3:16 también. Precioso. Dice, de tal manera hizo el mundo que Jesús fue el ejemplo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió, es que esto es precioso, hermanos, como dices, para quitarse los zapatos, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no, pues, y ha sido condenado. Es decir, ningún hombre puede culpar a Dios de ser arrastrado al infierno, ninguno. La Biblia habla clara. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero si alguno no quiere creer, si alguien no quiere quitarse la venda y decir, no, yo no peco, yo no hago nada, yo soy el mejor del mundo, y no quiere recibir el perdón, no culpes a Dios el día que dejes esta tierra. No será culpable Dios. Es decir, el malo no es Dios en esta película, como decías, el ofendido es Dios. A veces sentimos que es Dios que nos ofende. Sí, claro. Es muy bueno, y lo que decía de que cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. Amén, muy bueno, me encanta. Quisiera enfocarme en esa palabra, nueva criatura. Amén. Y esa palabra es creación. O sea, es como que somos creados de nuevo, es como que... es que no hay por aquí ningún papel, pero si no lo vería. O sea, Dios tenía mi expediente de todas mis fechorías, todo lo que yo... O sea, todo lo que me hacía ir al infierno. Y cogió ese papel y hizo así. Lo rompió, lo hizo añicos y me sacó expediente nuevo y dijo, nueva criatura. A partir de ahora todas las cosas son hechas nuevas. Por eso no importa lo que hayas hecho. No importa cómo te veas, cómo te vean, lo que te digan, no importa. Lo único que importa es Cristo y tú. Y si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, Él te hará un expediente nuevo. Aleluya. Completamente limpio. Amén. Todos los pecados pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Qué bonitas esas palabras de Cristo cuando dice, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Muy bien. Aleluya.
Y la palabra que Dios manda, que dice la Biblia, la palabra que sale de mi boca, dice, no vuelve vacía a mí, sino que produce y germina y lleva eficazmente al hombre pecador al arrepentimiento, porque la palabra tiene poder. Amén. Fíjese que sobre el tema que estamos hablando creo que es 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, no sé si me equivoco, del tema que estamos hablando, Jesús dice, yo no tomo, dice, nadie toma remiendo viejo de un vestido y se lo pone a otro. Es decir, Dios no hace una batidora de esta persona, sino que hace, como hablábamos, ni echa vino nuevo no de vieja, porque se puede romper y se puede esparcir. Es decir, la obra de Dios es perfecta en el ser humano. Ahora bien, cuando recibes el perdón y recibes la gracia del Señor y uno se acerca al Señor, entonces es verdaderamente cuando uno empieza a sentirse culpable. Es como, creo que lo decía, no me acuerdo ahora, un teólogo, decía, el pecador cuando recibe la palabra, la escucha, lo primero que hace es entender que está en el tren equivocado. Y cuando él lo entiende, se baja, ¿para qué? Para tomar el tren de la vida y el tren del perdón. Qué bien. Entonces, lo primero que debemos reconocer es, que somos culpables. Amén. Y eso es la única manera de entender que necesitamos el perdón. Mientras nosotros y vosotros, los que nos estéis escuchando, no reconozcáis que somos culpables delante del Señor, es imposible bajarnos de ese tren. Pero solamente con la palabra, que es la que nos quita las vendas. Y miren, yo, por ejemplo, cuando era muy joven, yo pensaba que era perfecto y que yo era mejor que todos. Claro. O sea, yo veía a alguien y yo decía en mi mente, pero ¿por qué es mejor que yo? ¿Entiendes? Entonces, yo veía a los que me predicaban y yo me reía de ellos, veía que vivían una vida aburrida, que eran muy pesados, siempre que los veía me escondía. ¿Por qué? Pero claro, todas esas palabras que fueron lanzadas parece que eran lanzadas al aire, no, pero eran semillas que vas echando al corazón, y es cuando empiezas a creer y empiezas a reconocer de que necesitas este gran milagro. El gran milagro es el perdón de Dios hacia la humanidad. Qué bien, pues. Hoy estoy hablando mucho, ¿eh? No, muy bien, brillante. Muy bien. Yendo a esto, a ver, palabras fuertes son estas, porque es verdad que el hombre, cuando pasa por el filtro de su palabra, digamos que el diagnóstico que le da es muy malo. Y vamos a decir desde aquí que no es un diagnóstico de gravemente enfermo. Claro. La Biblia, cuando el hombre pasa por el filtro de la Biblia y reconoce la condición y ve que no llega a ese estándar de ese orden, de esos mandamientos, de esa obediencia a Dios, sin más, el hombre vive alejado de Dios, sin ley en el corazón, vive según le lleva esta corriente de este mundo. Entonces, cuando viene a Cristo y es confrontado con la verdad del Evangelio, reconoce que verdaderamente es un pobre miserable, o sea, un menesteroso que necesita de ese perdón de Dios para alcanzar la salvación. Y desde aquí quiero decir que yo en otro tiempo, porque gracias a ese milagro del perdón, yo soy una persona nueva, y pienso que todos aquellos que hemos recibido el perdón y hemos descansado de ese peso de culpa que nos señalaba con el dedo y que nos tenía ahí, incluso el enemigo lo que hacía cada día era reírse y acusarnos, pero gracias a Cristo que nos hizo libres en el nombre de Jesús. Muy bien, yo quería que no solamente creáis lo que nosotros decimos, sino que vosotros vayáis a comprobarlo en la Biblia. A la fuente, a la fuente. No lo que decimos nosotros de la humanidad, sino lo que la Biblia dice de la humanidad. Y yo quiero que juntos leamos Salmos 14 y luego Romanos 3, para que vean porque muchas veces somos como aquel cuento de Blancanieves, ¿no? Espejito, espejito, ¿quién es el más guapo del reino? Claro. Y nos miramos y pensamos que somos nosotros, porque los demás siempre vemos la paja en el ojo del hermano, pero nunca vemos nuestra vida. Amén, muy bueno. Y la Biblia nos enseña, la Biblia es el espejo más claro. En la Biblia puedes comprobar lo feo que eres. ¿Verdad? Y si no te miras Y en lo ella... poco que te puede poner Dios. Eso es, y lo poco que te puede poner Dios, muy bien. Es el mejor estilo. A eso se le llama Gloria a Dios. una obra sobrenatural. Eso es. Entonces, si tú vas al espejo conmigo en Salmos 14, tú verás lo feo que yo soy y que tú eres. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara de Dios. Todos se desviaron,
a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no lo invocan. Aleluya. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está en la generación de los justos. El consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Amén. Y ahora, si vamos a Romanos 3:11, lo dice todavía más claro Pablo, hablando de lo mismo, pero bueno, empezamos en el 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Aleluya. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y escucha bien, sepulcro abierto su garganta. Amén. Son palabras fuertes, ¿Verdad? Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y estas son las palabras que utiliza Dios o el Espíritu Santo a través de Pablo y a través de David para definir el estado del hombre. Dios le hace una radiografía Exactamente. al hombre y como radiólogo dice, este es el diagnóstico. El hombre está completamente desviado. Amén. Absolutamente todos los hombres del mundo tienen el mismo problema. Están corrompidos. Amén. No queremos asustar a nadie desde No, no, aquí. no, no. Es lo que la Biblia dice de la condición de todo hombre que no ha reconocido que necesita el perdón y un Salvador. Amén. Es Y así. qué bien se encuentra uno cuando se acerca al Señor y es perdonado. Qué bueno. Qué descanso Satisfacción, sí. y qué satisfacción Qué descanso. el saber que Dios te ha perdonado, que vives con ese perdón, que no vivimos como perfectos, que no vivimos así, que hay una gran equivocación y un populismo en ese sentido, sino que vivimos descansando porque vivimos en las manos de Dios. Amén. Y Dios nos ha perdonado nuestros pecados, amén, y nos ha hecho una vida nueva para vivir en Cristo, no con una esperanza muerta, sino con una esperanza viva, Amén. una esperanza gloriosa en Cristo Jesús, Vida eterna. en el cual, hermanos, nos levantamos y nos sentimos perdonados y nos sentimos bien. Qué bueno. Hay personas que quizás se levantan y tienen ganas de quitarse la vida porque no tienen la fuerza ni la capacidad. Y es verdad, es que el ser humano no tenemos capacidad. Cuando alguien entra en una depresión, como decíamos, necesita ayuda constante. Es que necesita ayuda constante, si esa persona la dejas, esa persona se puede desgraciar, se puede suicidar, se puede tomar pastillas, echarse el alcohol, a la droga. Amén. Pero cuando uno tiene y entiende el perdón de Dios en su vida, es que vive gozando, Aleluya. con problemas, con necesidades, a veces con una enfermedad, a veces con muchas cosas, pero vive confiado porque Dios le ha perdonado. Y sobre todo sabe que reconoce uno que es pecador y que necesita el perdón de Dios, no solamente una vez, sino constantemente. Constantemente. El perdón de Dios es constantemente, hermanos míos, Muy bien. y merece la pena. Aleluya. Qué bueno. Amén. Bueno, viendo que vamos adelante con el tema, y sí me gustaría deciros de que todos en un tiempo hemos sido, sin saberlo, hemos sido, digamos, sujetados o dominados por la corriente de este mundo, ¿no? Y yo he sido uno de los primeros. Es más, Pablo declara, dice, yo soy pecador de pecadores, o sea, pecador de pecadores. Él sabía la condición de él, y uno de los más grandes de la Biblia. Y Juan dice que si decimos que no hay pecado en nosotros, hacemos a Dios mentiroso, porque todos tenemos pecado. Ahora bien, a mí me gustaría, por ejemplo, que algún hermano pues, nos dijera aquella historia de aquel hombre, porque creo que todos tenemos mucho que ver o algo en común con esta historia que se nos relata en Marcos 5:4, que es la historia del endemoniado. Amén. Pero has dicho una cosa de Pablo que dice, sabemos una cosa, que Cristo vino a salvar a los pecadores, A los pecadores. de los cuales... Yo soy el primero. Qué bueno. Pecador de pecadores. Yo soy el fariseo y pecador de pecadores, Ah, pero bien. sabía lo que era, sí. Muy bien. Y no sé si nuestro hermano Tomás pues, se acuerda de aquella historia que nos relatan en Marcos 5:4. Sí, claro que ¿No? sí. Amén. La del endemoniado Galadeno. Amén. Que es muy curiosa esta historia y lo entenderán fácil, ¿vale? Porque
todos sabemos quién era el endemoniado Gadareno. Dice que era un hombre que estaba como en el monte ahí perdido y dice que rompía las cadenas, que cuando iban a sujetarlo no podía nadie con él, era Hulk, era un superhombre. Sí, pero lo más curioso es que lo veían normal. Él es como el loco de la montaña. Lo tenían como tal y de repente se encuentra con una persona, Jesús. Qué bien, amén. Y yo te invito a que te encuentres con él. Amén. Porque cuando te encuentras con él todo cambia. Todo cambia. Y fíjate que cuando Jesús se encontró con el endemoniado, esa persona quedó libre. Qué bien, amén. Amén. Quedó libre de todas sus cargas, de Aleluya. todos sus pecados, de todos sus demonios. Santo eres Dios. Y una vez que quedó libre, dice la Biblia que lo encontraron vestido y sentado. Y aquellas personas que se acercaban, dicen que al verlo vestido y sentado, se asustaban. Vaya. Sí. Que es muy curioso. Que se acostumbraron a vivir. Es curioso. Lo ven endemoniado y no pasa nada. Vamos a intentar dominarlo. Lo ven sentado y vestido y se asustan. Pero ese Más da un detalle. es el problema. Hay mensaje ahí, hay mensaje ahí. No, me da un detalle sin cortar mucho. Es como que estaban acostumbrados a ver a ese hombre y hay personas que están acostumbradas a ver ese pecado y ese demonio rodeando su vida, rodeando su casa, que cuando verdaderamente se dan de cuenta no se lo creen. Amén, qué bueno. Y así es lo que les pasa, y perdonadme de verdad, os lo decimos de la mejor manera posible, pero es que la gente ahí fuera está tan acostumbrada al mal que lo ven normal. O sea, dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así es lo que pasaba con este hombre. Y viene al caso la historia de dos muy buenos amigos, que siendo amigos de la infancia, habiéndose criados juntos, ellos hicieron, pues, como todos típicos jóvenes hacen, alguna fechoría, algún robo, algún asalto a algún sitio, alguna cosa, ¿no? Algo normal. Algo normal, ¿vale? Y entonces dice que llega un día a su amigo y le dice, de verdad, tú me conoces a mí, nos hemos criado desde pequeños, somos amigos, sabes de qué soy capaz de hacer. Dice, yo no tengo miedo a nada ni a nadie. Dice, pero tengo miedo por esto que te ha sucedido a ti. Y es que a su amigo no le había sucedido otra cosa, que se había encontrado, al igual que el endemoniado Gadareno, se había encontrado con Jesús. Y Jesús le había perdonado todos sus pecados y le había hecho una nueva criatura. Y él dijo, no me puedo creer esa transformación. Dice, no tengo miedo a nada, pero sí tengo temor de esto que te ha pasado a ti. En el nombre de Jesús. Es curioso, cuando el mundo tiene familiares que están en drogas, que tienen problemas serios, está el mundo tan acostumbrado a esto, que es lo que decíamos, que es algo que es normal. Claro. No pasa nada. Habitual. Pero sin en cambio, y lo conocemos sobre todo en nuestra etnia, en nuestra cultura, muchos que no son cristianos, cuando ven que un familiar se ha convertido, es como que se espantan, pero ¿qué haces ahí? Sí. ¿Qué haces en el culto si están locos? ¿Verdad? Y antes lo veían perdido, y igual cometiendo delitos, viviendo de una vida fuera del camino de Dios, y realmente perdidos, y no les decían, ¿qué haces ahí? Sal de ahí. Si en cambio se encuentran que van a la iglesia y es como que reaccionan frente a ese milagro como si fuera algo negativo, Vaya. algo malo, se asustan de ese milagro, ¿Verdad? de lo que Dios es capaz de hacer con una persona. Amén, amén. Yo, cuando me convertí al Señor, me quedé solo. Yo pensaba que los que eran mis amigos, verdaderamente pensaba que eran mis amigos, pero no eran mis amigos. Por eso, yo quiero mandar un mensaje de fe a los que nos están escuchando. Amén, y decirles lo siguiente, que no tenga usted miedo a acercarse al Señor. Aleluya. Seguramente que cuando usted se acerque, el Señor empezará a limpiar todo el entorno, que a usted le parecía bueno, y usted no lo verá tan real. Pero acérquese al Señor, porque en el Señor habemos una grande familia, tienes hermanos, donde nos amamos, nos respetamos, nos queremos, y esta es la mejor familia del mundo, la familia del Señor Jesucristo. Así que adelante en el nombre de Jesús. Muy bien. Amén, amén, amén. Muy bien, y esto es muy bonito, porque pareciera como que cuando te acercas a Cristo y vives en una familia que no es cristiana, es como que acercarse a Cristo se relacionara con la soledad.
porque tus familiares te van a abandonar, es como que vas a sentir rechazo, pero desde aquí te animo a que en Cristo no vas a encontrar soledad, sino compañía. Amén. Porque además de tenerle a Él, vas a tener una gran familia de hermanos. Amén. Mundial, allá donde vayas vas a tener familia, vas a tener hermanos. Amén, aleluya. Hermanos en Cristo que te van a amar. Amén. Y tenemos algo los hermanos en Cristo y es lo siguiente, que aunque vayamos a otro lado, nunca a otra iglesia, conocemos a los hermanos, nunca nos sentimos extranjeros. Parece que nos conocemos de toda la vida. Eso es. Y es duro, hermano Tomás, hermano Miguel, querías ser una familia, no porque la familia sea mala, al revés, la familia siempre es buena, Claro, siempre. y siempre los padres siempre están ahí con sus buenos consejos y ayudando y criándote siempre de la mejor manera posible. Pero a la hora de la verdad, cuando uno se convierte, lo tiene un poco más complicado, porque son tradiciones diferentes. Por ejemplo, hablo en mi caso, mi familia era una familia que la mayoría eran católicos. Yo era católico, yo me comulgaba, yo los domingos me confesaba, yo iba a misa, me confirmé, o sea, yo lo hacía. Entonces, claro, con el tiempo al final hay que aceptarlo, ¿vale? Porque ya no es lo que digan mi entorno, lo que diga mi familia, sino entiendo que uno ya toma su uso de razón y entiende que no puede vivir una vida llena de desobediencia, llena de pecado, sino que merece la pena acercarse y que Dios te haga libre del pecado en el nombre del Señor. Qué bien, amén. Me gustaría citar una frase que dice Paul Washer, que es muy buena. Dice lo que evidencia una verdadera conversión en una persona es que ahora odias aquello que tanto amabas, tu pecado. Dice, y amas lo que antes ignorabas, la justicia de Dios. Aleluya, muy bien, muy bueno. ¿Qué me decís de esa frase? Amén. Muy bueno. A ver, lo que digas, hermano, pues Es muy bueno. la mayoría de veces pues es que es un hermano pues muy Muy usado por el bendecido, Señor. sí, muy bendecido. Y son frases que tienen mucha intensidad, mucho Sí, peso. eso de... Tiene mucho que ver. Ahora voy a hacer una pregunta un poco fuerte, Pero es ¿vale? fácil, ¿eh? Sí, fácil, porque mira, es muy fácil. Aquí vemos como Pedro dice, los que tienen la naturaleza de su padre, y por eso leemos, todo aquel que es renacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vamos a aclarar un poquito eso, ¿vale? Dios nos perdona, nos da vida nueva, nos hace renacer, nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Ahora estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y hay evidencia, unos frutos, ¿no? en nosotros, pero dice que no podemos pecar. Por favor, aclárame eso, hermano. Bueno, yo la explicación que doy es lo siguiente, porque para mí esa palabra, la palabra no poder, yo la equivalgo entendiendo lo que dice ese texto, que dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, una cosa es no poder, decir, cuando nosotros hemos recibido la luz admirable de Dios, hemos entendido que vivimos en desobediencia, que vivimos en pecado y ya no queremos. Entonces, cuando alguien no quiere, puede equivaler a no poder. Es decir, si yo no quiero, o sea, es decir, el no querer equivale a no poder. ¿Yo puedo pecar? Sí, puedo, pero no quiero. Entonces, ahí está la fuerza. El no querer equivale a no poder, no poder pecar. Claro. Pero no vivimos en un pecado practicado, consecutivo, sino que puede haber tropiezos y puede haber caídas. Es decir, premeditadamente ya no practicamos el pecado, ni vivimos, ni estamos esclavizados de ese pecado. Amén. Es lo que Dios ha libertado en nosotros, que no vivamos en esa esclavitud y en esa cárcel que a veces, cuando no conocemos al Señor, estamos metidos. Es decir, no querer es no poder. Esa es mi explicación. Yo creo que buena. Si yo no quiero ir a Tudela, es verdad que tengo mucha intención, tengo mucha tentación por ir a Tudela, pero no quiero ir. Y es ahí donde empieza la batalla. Qué bien, amén. En el espíritu. Muy bueno, me ha gustado. ¿Qué nos dirías? Muy bien, no, me ha gustado la explicación del hermano Carlos, porque sí, es como dice, es algo que tiene que ver Claro, es que aquí en el texto, con la moral. leyéndolo así, a bote pronto, dice que no se puede pecar. Entonces, digamos que cuando Dios nos hace renacer, nos da alas, somos ángeles y ya no podemos pecar. Ahí está el tema, ¿no? Es cierto. Yo quiero recalcar un poco la explicación del hermano Carlos, en que es cierto, es algo que va con la moral. Por ejemplo, y mira que es algo fuerte, ¿no? Pero ¿una madre puede matar a un hijo? Sí. Por poder puede. Puede matar. Pero si tú le dices, oye, mata a tu bebé, ella va a decir, no puedo.
porque es mi hijo, es algo que va en la moral, y es ahí donde se basa la explicación, porque cuando leemos este versículo traducido de la Reina Valera, no vamos a decir que Cipriano de Valera y que Salvador Reina se equivocaron, sino que más bien esa traducción puede llevar a error. Eso es. Sí, sí. Puede llevar a De error. hecho, muchos hermanos han caído en el error. Puede llevar a ese error, pero cuando vamos al original, a la Septuaginta, vemos que la traducción literal es no se deleita en el pecado, Muy bueno también. que es bastante más clara Sí. que no puede pecar. Y ahí es donde queda claro, es que antes, cuando pecábamos, nos deleitábamos, nos gustaba y nos sentíamos bien. Amén. Pero ahora cuando pecamos, porque por desgracia, le digo por desgracia, todavía pecamos, cuando pecamos hay algo en nosotros que nos hace no deleitarnos, incluso nos duele. Amén. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que hace que el pecado nos duela y queramos apartarnos de él. Y que no sea tan apetitoso. Eso como es. era antes. Eso Y hay un texto que utilizan los que, claro, dicen no, o por ejemplo cuando utiliza el Cordero de Dios que quita esa palabra, quita el pecado del mundo, el que tiene la simiente de Dios no peca. Jesús dice unas palabras que a veces se malinterpretan. Dice, vosotros ya sois limpios por la palabra. Yo lo digo porque hace mucho tiempo tuve una conversación y decíamos hermano, que nosotros no practicamos el pecado, pero tenemos faltas y a veces pecamos, no premeditadamente, sino pues cosas que a veces nos suceden, percances, cosas, ¿no? No, hermano, nosotros estamos limpios por la palabra. Y a mí eso me golpeó mucho porque es verdad que fuimos limpios por su sangre y por su palabra, y la palabra es la que nos fortalece y la que nos ayuda a vencer nuestras debilidades. Pero, como bien decíamos, no querer equivale a no poder. Yo puedo hacer lo que quiera. Un hombre puede vivir como quiera, hacer lo que quiera. Otra cosa es que quiera hacerlo. Eso es mi explicación. Entonces, el tema, para ir ya Sí. concluyendo, es que vemos como que verdaderamente hay un Dios, y un Dios que digamos, perdona nuestros pecados, los lanza a lo más profundo del mar, y es capaz de, estando en enemistad con nosotros, mirando por amor a su Hijo, nos ha perdonado. Él ha sido la propiciación por nuestros pecados. Entonces, viendo que no hay mayor milagro que la conversión de una persona, que no hay un milagro más urgente ahora mismo que necesite... Es urgente. Sí, es urgente. Y desde aquí esperamos de verdad, y es nuestro deseo, al igual que Dios es paciente, nosotros también somos pacientes, y queremos que nadie perezca, sino que proceda al arrepentimiento, como dice Dios en su palabra. Pero sí que me gustaría que, si no hoy, que haya un día, o venga un día en tu vida en el que seas capaz de reconocer tu falta y esa necesidad de un Dios que te va a perdonar. Qué bien. Y que parece como tan bueno como que parecería que fuese imposible. Es que por eso mismo se llama gracia, querido hermano, porque es un don, algo que no merecemos. El único que paga conforme no merecemos se llama Jesucristo. Muy bien. Amén. Porque por nuestro pecado hemos sido culpables. En cambio, Dios aparta de nosotros ese pecado y esa culpa, y ahora nos hace, por la fe, nos hace justos delante del Padre. Y antes, que no teníamos comunión con Dios, dice, mediante Cristo tenemos paz para con Dios, Muy bien. por su muerte. O sea, es precioso que a través de Cristo haya la relación con el Padre. Aquella relación que fue rota en el principio con Adán en el huerto, que fue rota y fracturada, Amén. se puede seguir otra vez, digamos. Y hay una palabra que me gusta mucho, y por qué no decirla, porque hay gente que se cree que por su pecado está tan lejos de Dios, y se cree tan miserable, y se cree tan pequeño y tan vil y tan bajo, que solo tengo que decirte estas palabras: estás a una oración de distancia de Dios. Muy bien. Amén. Muy bien. Yo solo quería añadir un texto que, cuando hemos dicho eso de Pablo, que dice que, bueno, hemos comentado de que no te quedes lejos de Dios, que estás solo a una oración. Aleluya. Estás tan cerca que no puedes, es que Amén. no eres consciente de lo cerca que puedes estar de Dios con simplemente una oración. Y Pablo tiene aquí un versículo en 2 Corintios 6:2 que a mí me impactó cuando lo leía.
Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y dice, he aquí, ahora es el tiempo aceptable. Amén. He aquí, hoy es día de salvación. Qué bien. Y eso es buenísimo, o sea, hoy es el día aceptable. Amén. Ahora es el tiempo, mañana puede ser tarde. No hay que esperar. Por eso, esto no es algo que puedes dejar para mañana, porque puede que mañana ya no estemos aquí. ¿Verdad? Por eso tú que nos ves, hoy es el día aceptable. Amén. Arrepiéntete de corazón. Ven Aleluya. a Cristo en arrepentimiento y fe y Él perdonará todos tus pecados. Y serás salvo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, hermano Carlos, Muy bien. me gustaría que ya llegases concluyendo y cerramos Muy bien. diciéndole esta buena del Evangelio Amén, amén. a todos aquellos que nos ven. Esta buena del Evangelio, pues bueno, para mí decir, como dice Cristo, como dice la palabra del Señor, Jesús da una palabra muy importante. Dice, arrepentidos o Pereceréis. pereceréis. Qué bueno. No hay por qué tener vergüenza de arrepentirse, hermanos. Y a mí Amén. que me estáis escuchando, como dice nuestro hermano Tomás, hoy es día de salvación. Amén. Acércate a Jesucristo, el único que te puede dar vida eterna, paz, comunión, en el nombre del Señor. Y nada, creo que vamos a concluir ya por aquí. Amén, aleluya. Decirles Precioso. que nos ayudéis, que nos apoyéis en el canal, que lo compartáis en vuestras redes, que sigáis, hermanos, escuchándonos, porque para nosotros, aunque nosotros vemos que nos estáis viendo, necesitamos que apoyéis, que comentéis, que nos hagáis preguntas, alguna duda. Muy bien, amén. Hasta cuando nos equivoquemos, dices, hermano Carlos, has equivocado aquí, y yo con gozo, con alegría, Muy hermano, bien, que amén, amén. me has escuchado. Gloria al Señor. De hecho, para todos aquellos que nos ven, tenemos un especial preparado ya. Sí. ¿Vale? Como se acercan fechas navideñas, tenemos un especial preparado sobre la Navidad, ¿vale? Amén, amén. Y hablaremos de eso largo y tendido. Y otro que es, ¿qué pregunta la gente? Porque hay hermanos que nos envían todas esas preguntas y dudas, y una vez vamos a compilar todas esas preguntas y las vamos con nuestros hermanos a compartir, ¿vale? Amén. Y estamos pensando, ¿verdad que lo hablamos otro día? Estamos pensando en salir a la calle a preguntar a la gente Claro, qué claro. piensa sobre Jesús. Amén. O sea, que estaros muy atentos, o sea, suscribiros, darle a la manita arriba, dar a la campanilla para que os llegue la información cuando lleguen los vídeos. Si depende del movimiento que veamos, saldremos a la calle, no solamente una vez, muchas veces. Amén. Muy bien, Y amén. preguntaremos Muy bien. a ver qué piensa la gente de Jesús, qué piensa la gente del Evangelio. Muy bueno. Y creo que será un programa de mucha bendición Qué bien. en el nombre del Señor. Qué Así bien, que amén. hasta aquí os dejamos, que el Señor os bendiga y os guarde y bendiga vuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Darte la gloria es lo mejor que me ha pasado.